Hola chicos, bueno, hablando acerca de lo que es la materia de farmacología, hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes, lo que es la farmacocinética y farmacodinamia. Primeramente vamos a definir qué es la farmacología. Farmacología es la ciencia que estudia el origen, las acciones y las propiedades que las sustancias químicas ejercen sobre los organismos vivos. En la farmacología se estudian dos grandes ramas, la farmacodinamia y la farmacocinética. A su vez, la materia se relaciona con diferentes áreas del conocimiento, como ser farmacognosia, farmacoterapéutica, farmacogenética y toxicología. Dentro de la farmacología tenemos dos autores principales, la droga y el receptor. La droga es la sustancia que produce cambios en la función biológica a través de su acción química, y el receptor es un componente celular, regulador del sistema biológico que interactúa con la droga. Inician así las reacciones bioquímicas. Bien, hablando ya de lo que es el tema específicamente, vamos a definir primeramente qué es la farmacocinética. Farmacocinética viene del griego fármaco, medicamento y kinesis, movimiento. En sí, la farmacocinética es la rama de la farmacología que estudia los procesos a los que un fármaco es sometido a través de su paso por el organismo. En sí, estudia lo que el organismo le hace al medicamento. La farmacocinética va a tener varias etapas. Entre estas tenemos la liberación, la primera etapa, la segunda etapa absorción, la tercera etapa distribución, la cuarta etapa metabolismo y la quinta excreción, las cuales iremos desarrollándola más adelante, una por una. Empezando primeramente a lo que es la liberación, vamos a decir que la liberación es el proceso en el cual el medicamento va a ingresar al organismo. Ahora, ¿cómo va a ingresar? Por diferentes vías de administración. Entre estas tenemos la vía enteral. En la vía enteral vamos a ver que se puede dar por vía oral, vía sublingual y vía rectal. Por la vía parenteral, la vía intramuscular, subcutánea, endovenosa o intradérmica. También tenemos la vía de inhalación, la vía intraventricular, la vía tópica y la vía transdérmica. Como podemos ver acá en la imagen, se ven las diferentes maneras de administrar el medicamento. La segunda etapa es la absorción. La absorción se define como el pasaje del fármaco desde el sitio hasta el interior del organismo, es decir, la circulación. Ahora bien, la velocidad de absorción va a depender de la dosis de administración, la vía, la rapidez del inicio de acción. Tenemos dos tipos de absorción, las cuales van a ser mediante transportes, el transporte activo y el transporte pasivo. El transporte activo es donde se va a gastar un gasto de energía, ahí es contra gradiente de concentración y no necesita transportadores pudiendo sufrir saturación. El pasivo es efectuado por un gradiente de concentración, siguiendo una cinética de primer orden, y este es el medicamento de absorción más utilizado por los fármacos. Bueno, continuando, vamos a ver la tercera etapa, que es la distribución. La distribución es el proceso mediante el cual el fármaco se incorpora desde la circulación sanguínea hacia los distintos órganos y tejidos corporales, pasando a través de diversas membranas biológicas. La cuarta etapa es el metabolismo. El metabolismo, propiamente dicho, se refiere a las modificaciones bioquímicas que sufren las sustancias endógenas, endobióticas, dentro del organismo, por ejemplo, las hormonas, el colesterol, ácidos biliares, etc. El metabolismo también se le va a definir como alteraciones que sufre el medicamento, convirtiéndose en sustancias más ionizadas, más polares e hidrosolubles para facilitar su eliminación del organismo. Dentro del metabolismo encontramos la biotransformación, que se refiere a las modificaciones que experimentan las sustancias exógenas, los xenobióticos dentro del organismo, por ejemplo, los fármacos, pesticidas, carcinógenos y etc. Bueno, ¿cuáles son los sitios del metabolismo o biotransformación? Entre los principales tenemos al estómago. La acidez gástrica puede metabolizar el fármaco cuando se administra por vía oral. El hígado es otro lugar de metabolismo. Es el principal órgano que depura o elimina fármacos debido a su gran tamaño y elevado flujo sanguíneo. Otro medio es el intestino. Algunos fármacos se administran por vía oral. Se metabolizan más ampliamente en la mucosa del intestino que en el hígado. Así el intestino puede contribuir al efecto en el primer paso. Los pulmones son otra vía. Aunque los fármacos que se administran por inhalación evitan el efecto del primer paso hepático, el pulmón también puede participar en el metabolismo presistémico al transformar
y excretar a los fármacos que se administran por vía inhalatoria. También tenemos otros medios de eliminación que son la piel y los riñones. Ahora, la excreción, que es la última etapa. La excreción es el proceso mediante el cual el fármaco y sus metabolitos son expulsados desde la circulación hacia el exterior del cuerpo. El paso de los medicamentos de la circulación al exterior son eliminados del organismo como sustancias no modificadas o como metabolitos. Ahora vamos a definir tres diferentes procesos. Excreción es la expulsión del fármaco del organismo. Otro término es eliminación. Eliminación es la desaparición de la sangre o del cuerpo de la forma activa del fármaco. Y la protorrea es la cantidad total de fármaco eliminado. Bueno, tenemos diferentes vías de eliminación. Entre estas van a ser por el aire que exhalamos, por la vía urinaria, que es el principal, por la vía gastrointestinal, que van a ser las heces, por la saliva o por la bilis. Y también tenemos por la vía dérmica, que se elimina con el sudor. También se elimina, como sabemos, con la leche materna a través de las glándulas mamarias. Bueno, hablando de lo que ya es farmacocinética, vamos a pasar a definir la farmacodinamia. Farmacodinamia es el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y de sus mecanismos de acción, la relación entre la concentración del fármaco y el efecto de este sobre un organismo. ¿Qué vamos a ver acá? La dosis, la concentración del medicamento plasmático y el efecto que va a causar el medicamento. Ahora, dentro de la farmacodinamia vamos a ver qué son los receptores. El receptor es una macromolécula celular a la que se une el fármaco para ejercer, unida por enlaces químicos que normalmente son uniones reversibles. El efecto farmacológico se produce tras la interacción o unión selectiva del fármaco con su receptor, situado en la membrana o interior de las células. Bueno, ahora existe una interacción fármaco-receptor. Tras la unión del fármaco-receptor se pueden observar distintas respuestas. Entre estas, la modificación del flujo de iones, como son los anestésicos locales. Otro puede ser los cambios de la actividad enzimática, cuando el receptor se encuentra conectado a estructuras membranosas, ejemplo la insulina. Y otro es la modificación en la producción o estructura de proteínas, como son los receptores intracelulares, ejemplo los estrógenos. Bueno, ahí existen algunas propiedades en la farmacodinamia, las cuales vamos a ver. El medicamento, la afinidad, la capacidad para unirse el medicamento al receptor, la especificidad, la capacidad para discriminar una molécula de otra. La actividad intrínseca o eficacia es la capacidad que tiene un fármaco unido a un receptor para producir el efecto, en el cual el valor oscila entre 0 y 1, siendo 1 la eficacia máxima y varía en función del ligando que tiene el receptor. La potencia es la cantidad en peso de fármaco requerida para un efecto. Y la tolerancia es la pérdida del efecto tras la administración de dosis repetidas. Bueno, existen diferentes tipos de fármacos con relación al receptor. Vamos a tener a los agonistas, que son los agonistas puros, que tienen una muy buena afinidad, especificidad y actividad intrínseca. El efecto va a ser una respuesta máxima. Los agonistas parciales van a tener una afinidad buena, una especie buena, pero una actividad intrínseca no muy buena. Este va a dar un efecto de una respuesta inferior al agonista puro. El agonista inverso sí tiene una afinidad, sí tiene especificidad, pero está en duda la actividad intrínseca. La respuesta es contraria a lo que hace el agonista. Y el antagonista sí es afín, sí es específico, pero no tiene una actividad intrínseca. El efecto es no desencadena respuesta alguna. Bueno, en cuanto hablamos de la dosis-efecto, la representación gráfica de la relación entre la dosis administrada de un fármaco y la respuesta farmacológica. Vamos a encontrar diferentes dosis. La dosis máxima es la mayor cantidad de fármaco que se necesita para causar algún efecto, sin llegar a causar efectos adversos o tóxicos. La dosis mínima es la dosis a la que empieza a aparecer el efecto terapéutico. La dosis terapéutica es la comprendida entre la dosis máxima y la mínima. Como dije, en la mínima va a ser cuando va a empezar a aparecer los efectos y la máxima es cuando ya empiezan los efectos adversos. Y la dosis efectiva es la dosis que produce efecto terapéutico en el 50% de la población que recibe el fármaco. Existen diferentes sitios de acción. ¿Cómo actúan los medicamentos? Van a tener una acción local o una acción sistémica. La acción local
ocurre en el lugar de administración sin que el fármaco penetre la circulación a nivel de la piel y mucosas, por ejemplo, cuando ponemos alguna crema o gel, como son los antiinflamatorios. Y la acción sistémica es cuando el fármaco penetra la circulación y se manifiesta en determinados órganos de acuerdo a la finalidad y afinidad de estos, ejemplos antibióticos, ansiolíticos, etc. Bueno, eso es todo acerca del tema, espero hayan podido comprender y muchas gracias por la atención.